A ver, imaginemos por un segundo un salón de clases. Ujú. Hay 15 niños de 3 años. Hay harina volando por los aires, risas descontroladas por todas partes, y tienen una masa de sal húmeda, súper pegajosa en cada pupitre. Un martes cualquiera en preescolar, digamos. Exacto. O sea, para un sistema educativo tradicional, esto es simplemente una manualidad divertida de la mañana. Pero, y aquí viene el tema, para un niño con una aversión sensorial profunda, esta misma escena no tiene absolutamente nada de divertida. Claro, es una pesadilla. Es una tortura total. Es un caos tan abrumador que bloquea cualquier posibilidad de aprendizaje. Y justo aquí radica uno de los desafíos más complejos que tenemos en la educación de la primera infancia, la certeza ineludible de que no hay dos infancias iguales. Sí, totalmente de acuerdo. Cada niño llega con un ritmo diferente, con una historia única y pues con una forma muy particular de procesar el mundo, ¿no? Y de eso va nuestra inmersión a fondo de hoy. Tenemos un manual súper completo, un curso titulado Educación Inclusiva y Adaptación Curricular en Nivel Inicial, y vamos a analizarlo a detalle. Y es un material fascinante, ¿eh? Porque la estructura educativa suele operar con una mentalidad de, digamos, de fábrica. Sí, sí, sí. Entran por una puerta, reciben exactamente los mismos estímulos y pues se espera que salgan por la otra dominando las mismas habilidades y exactamente de la misma manera. Lo que vamos a explorar hoy es a ver cómo desmantelar esa fábrica. Me encanta. Nos sumergimos en las bases de esta educación inclusiva para entender cómo dejar de pedirle al estudiante que se adapte a un sistema que es súper rígido y lograr que sea el entorno el que se flexibilice. Ok, pues vamos a desempacar esto. Porque, a ver, a mí me gusta pensar en la educación convencional como una de estas camisetas de talla única. Claro, la famosa talla única. Ajá, se fabrica bajo la premisa de que le va a quedar bien a la mayoría. Pero en la práctica, o sea, en la vida real, ahoga a unos, a otros les queda enorme y les cuelga. Exacto. Entonces, la revolución que plantea este documento que estamos analizando hoy propone convertir al educador en un sastre experto. No alguien que te obliga a entrar en esa prenda, sino alguien que te confecciona un traje a la medida, respetando la fisonomía de cada estudiante. Pero, y esto es clave, para que un educador pueda convertirse en ese sastre, primero se requiere tomar una medida bastante drástica. ¿Cuál sería? Tirar a la basura a la vieja cinta métrica. O sea, las bases de una verdadera inclusión no comienzan con manuales de aula o técnicas súper complejas, sino con deconstruir nuestros propios prejuicios sobre lo que significa realmente la discapacidad. Claro, cambiar la mirada. Totalmente. Si no modificamos el lente con el que vemos la diferencia, cualquier técnica va a ser, pues, solo un parche superficial. Y a ver, ese lente del que hablas, históricamente ha estado súper empañado por lo que el texto llama el modelo médico rehabilitador. Ujú. Bajo este paradigma médico, cualquier diferencia se categoriza de inmediato como un déficit. O sea, si el estudiante no encaja, la narrativa del sistema asume que el problema reside en su cuerpo o en su mente. Sí, se ve como una enfermedad. Exacto, una enfermedad que el sistema tiene que curar, rehabilitar o, y creo que esto es lo peor, simplemente tolerar, apartándolo del resto hasta que se vuelva, entre comillas, lo suficientemente normal. Y el impacto psicológico de esa visión es devastador, Es terrible. porque le estamos comunicando a un cerebro en pleno desarrollo que está roto, que algo está mal con él. Y la alternativa que plantea el análisis de este curso es dar un giro de 180 grados hacia lo que se conoce como el modelo social. Que cambia por completo las reglas del juego. Sí, esta perspectiva separa la condición de salud de la discapacidad en sí misma. Argumenta, y esto es muy potente, que la discapacidad surge únicamente por la fricción entre la condición de una persona y un entorno que fue diseñado sin pensar en ella. O sea, un problema de diseño. Exacto. Pensemos en un niño que utiliza silla de ruedas. La discapacidad no está en sus piernas. La discapacidad radica en el edificio escolar que insiste en tener solamente escaleras. Es el entorno el que discapacita. Así es. Y si llevados esto, digamos, al plano cognitivo o sensorial, un niño no verbal no está discapacitado por su falta de habla. Está discapacitado por una escuela que se niega rotundamente a comunicarse usando lengua de señas o pictogramas. Claro.
Entonces, la solución lógica bajo este modelo social ya no es arreglar al niño, sino transformar radicalmente el espacio. Precisamente. Y esta distinción tan clara nos obliga a confrontar conceptos que, solemos usar como si fueran sinónimos todo el tiempo en educación, Uy, sí. pero operan de formas muy distintas. Me refiero a segregación, integración e inclusión. Ok, vamos por partes. Segregar creo que lo tenemos claro. Sí, segregar es evidente. Es mantener al diferente en un espacio completamente aislado. Pero el peligro real, el peligro sutil, suele esconderse en la integración. La integración abre la puerta del aula regular, sí, pero exige que el estudiante pague el precio de adaptarse a un sistema inamovible. A ver, espera. Hago una pausa aquí, porque quiero cuestionar esto un poco. ¿No nos han vendido siempre la integración como la gran victoria del sistema educativo? Totalmente por décadas. O sea, lograr que un estudiante con discapacidad se sentara en un aula regular era como el objetivo final, lo que todos aplaudían. ¿Por qué de pronto el texto lo trata como algo insuficiente o incluso problemático? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es porque confundimos la presencia física con la participación real. Y ese es el gran espejismo de la integración. Ah, claro. A ver, ¿de qué sirve que un estudiante esté matriculado, que ocupe una silla, si pasa la mañana entera en un rincón aislado del salón? Sí, con su educadora sombra. Exacto. Con un educador a sombra, haciendo trajecitos o trazos en un papel, mientras el resto del grupo está debatiendo sobre un cuento. La inclusión real, a diferencia de la integración, exige participación. Sin participación equitativa, la mera presencia es casi un adorno. Es estar físicamente ahí, pero operando como un fantasma en la dinámica social del grupo. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Y esto me conecta muchísimo con uno de los recursos más potentes que menciona el documento, que es este cortometraje animado súper famoso, Cuerdas. Ah, hermosísimo. Sí, quienes nos escuchan seguramente lo han visto, o si no lo recomiendo muchísimo, porque ilustra a la perfección que la inclusión no nace de la lástima, no nace de la caridad institucional. Para nada. Nace de la empatía pura. En el corto vemos a esta niña que a través de una creatividad desbordante y usando juegos adaptados, logra derribar unas barreras inmensas para interactuar con un compañero que tiene parálisis cerebral. Ella no busca curarlo, Exacto. Ella busca jugar con él. busca interactuar, y esto me parece fascinante porque cambia el foco. Y ojo con esto, porque esa empatía de la que hablas no es solo una postura romántica o bonita. Está respaldada por un imperativo de derechos humanos de la ONU. Modificar el entorno no es hacerle un favor a nadie. ¿No es caridad? No. Es garantizar un derecho inalienable. Y para que esto funcione en la práctica, el texto es súper claro en que debemos derribar el mito del profesional héroe solitario. Hoy sí, el maestro que todo lo puede. Exacto. La intersectorialidad es fundamental aquí. Una maestra no puede transformar un entorno entero por sí sola. Requiere el engranaje de psicólogos, de terapeutas y, sobre todo, de la familia. Claro, la familia deja de ser este cliente pasivo que solo recibe quejas o reportes de la escuela. Pasa a ser la socia experta en la vida de ese niño. Me encanta esa visión. Ahora, una vez que ya asumimos esto, que el entorno es el problema y que el aprendizaje es un derecho, pasamos de la filosofía a la ingeniería pura y dura. A la acción. Exacto. ¿Cómo modificamos el día a día sin diluir la calidad de la educación? Y aquí el documento plantea algo revelador. El currículo de nivel inicial debe dejar de verse como un grillete inflexible Ujú. y tiene que empezar a usarse como un mapa. O sea, todos van hacia el mismo destino, sí, pero van a tomar rutas diferentes. El texto dice tajantemente que no existe tal cosa como un currículo especial. Así es. Es el mismo mapa para todos. Y las rutas alternativas para navegar ese mapa se construyen con algo que llamamos ajustes razonables. Que son clave. Clavísimos. Son modificaciones muy puntuales que eliminan una barrera pero sin imponer una carga desproporcionada. Por ejemplo, poner una cinta antideslizante debajo de la hoja de un niño con hipotonía muscular para que no se le resbale. O usar un reloj de arena visual para marcar los tiempos de transición, ¿no? Exactamente. Cosas pequeñas pero de gran impacto. Pero, y aquí está el meollo del asunto, el verdadero salto de calidad ocurre cuando dejamos de ser reactivos. O sea, no esperar al problema. Exacto.
En lugar de esperar a que el niño fracase en una tarea para ver qué ajuste le hacemos de emergencia, implementamos el diseño universal para el aprendizaje, o el famoso DUA, El DUA. que es básicamente pura prevención. Sí, y opera bajo 3 principios que me parecieron fascinantes, porque atacan directamente la forma en que nuestro cerebro procesa la información. El primero es ofrecer múltiples formas de compromiso, Ujú. que básicamente responde al por qué del aprendizaje. Ya. Porque, a ver, sabemos que el cerebro necesita motivación, pero lo que motiva a un niño puede llegar a paralizar por completo a otro. Claro, es que algunos niños necesitan novedad constante, estímulos visuales súper intensos para mantener la atención, Sí, mientras que otros requieren exactamente lo opuesto. Requieren la seguridad de una rutina súper predecible para que sus filtros afectivos bajen y realmente puedan absorber la información. y ahí es donde entra el DUA. Exacto, el DUA soluciona esto diseñando rincones de aprendizaje diversos, permitiendo lecciones desde el principio, lo cual automáticamente fomenta la autonomía. Luego tenemos el segundo principio, que aborda el qué del aprendizaje, las múltiples formas de representación. Que esto es, a ver, si una docente quiere enseñar cómo funciona una granja, el método obsoleto, el de toda la vida, dictaría pararse al frente, hablar 10 minutos y mostrar una lámina impresa de una vaca y un tractor. Sí, la clásica cartulina. Exacto. Pero si el estudiante tiene, digamos, un déficit de atención auditiva o su procesamiento visual es distinto, pues ese conocimiento simplemente nunca le va a llegar. Y el DUA interviene aquí multiplicando los canales sensoriales. O sea, en lugar de solo la cartulina, llevamos paja real para que la toquen. Ah, me encanta. Ponemos sonidos de animales en una bocina. Usamos lengua de señas, apoyos visuales y actividades kinestésicas. Básicamente se construyen múltiples caminos neuronales hacia un mismo concepto. Y luego está el tercer principio, que para mí, leyendo el documento, es quizá el más liberador de todos. Son las múltiples formas de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Es básicamente decretar el fin de la dictadura de la fotocopia idéntica para todos. Es que evaluar a todos exactamente de la misma forma asume que todos los niños tienen las mismas habilidades motoras y expresivas, lo cual es falso. Completamente falso. Si la meta de la clase es demostrar que reconocen a los animales de la granja, un estudiante puede imitar el sonido de la vaca, otro puede señalar una fotografía, y otro más puede construir un corral con bloques de madera. Y el conocimiento demostrado es exactamente el mismo en los 3 casos. O sea, el nivel de exigencia cognitiva se mantiene alto. Pero la vía de expresión fluye sin obstáculos. Exacto. Y esto me recuerda un caso muy claro que cita el texto, sobre la latencia de procesamiento. Pensemos en el caso de Lucas, un niño con síndrome de Down. Ajá. La clase entera está cantando esta canción de cabeza, hombros, rodillas y pies. Y lo hacen a toda velocidad, como suelen hacer los niños. La barrera aquí, y esto es muy importante aclararlo, no es que Lucas carezca de la capacidad cognitiva para identificar dónde está su cabeza. Para nada. La barrera es puramente la velocidad de la canción y el tiempo de respuesta motora que esa actividad tan rápida le exige. Un sistema excluyente, el de antes, simplemente lo sacaría de la actividad por, entre comillas, no poder seguir el ritmo. Y lo dejas en la orilla. Exacto. Pero el ajuste razonable aquí es súper sencillo. Es cantar un poco más lento, modelar el movimiento con pausas y aceptar una respuesta visual como que Lucas asienta con la cabeza cuando la maestra señala un pictograma de la cabeza. Alcanza la meta pedagógica sin la barrera de la prisa. Y luego tenemos el caso de Emilia, que también se menciona, una niña con trastorno del espectro autista. Ah, sí, el de la exposición. Sí, ella se enfrenta a esta clásica exposición oral frente a todo el grupo sobre qué quiere ser de grande. Que es aterrador para muchos, de hecho. Totalmente. Pararse frente a 20 miradas fijas y lidiar con el eco del salón, eso representa un caos sensorial y un nivel de ansiedad social inmanejable para ella. En el enfoque tradicional, ¿qué pasa? Simplemente recibe una mala calificación. O la eximen de la tarea por pobrecita. Exacto, que también la segrega de otra forma. Pero con la mirada del DUA, la maestra diseña un rincón veterinario, donde Emilia demuestra a través del juego de roles y con un par de compañeros que ella misma elige, cómo curar a sus peluches. Claro. La evidencia de que aprendió sobre los oficios queda intacta. Está documentada, pero sin el sufrimiento.
Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante la mecánica de estos ajustes. Me encantó una analogía para entender esto. Es como contemplar un edificio de 2 pisos. No estamos bajando el segundo piso al nivel del suelo para exigirles menos a ciertos grupos, para nada. El nivel de rigor y el destino final son idénticos. Simplemente estamos construyendo una rampa súper sólida y permanente al lado de las escaleras. Exacto. Para que absolutamente todos, independientemente de sus capacidades motrices, puedan llegar a ese segundo piso. Y la metáfora de la rampa ilustra a la perfección el concepto de planificación invertida del DUA. A ver, en la arquitectura, la rampa se incluye en los planos originales del edificio. Desde el inicio. Claro, no se construye a martillazos a última hora cuando de repente te das cuenta de que alguien en silla de ruedas no puede entrar. Rompiendo todo. Exacto. Pues en la educación es igual. Planificar asumiendo desde el día 1 que tu grupo será inherentemente diverso evita el desgaste emocional enorme del docente que, de otra forma, estaría intentando poner parches reactivos todos los días. Bueno, la teoría suena impecable. O sea, 0 barreras, múltiples formas de aprender, la planificación anticipada, todo muy bonito. Pero, y aquí me pongo el sombrero de abogada del diablo, llevémoslo al fango de la vida real, a la práctica diaria de un salón. Me encanta. Vamos a la práctica. Vamos a analizar el proyecto que plantea el texto, que es la panadería. Este proyecto pone a prueba todo esto. Tenemos 300 gramos de harina por mesa, 15 niños de 3 años, y el objetivo es modelar figuras con masa de sal. Solo que no se coman la masa cruda ya es un éxito. Exacto. Ya es un milagro pedagógico a esa edad. Es un caos logístico. Pero enfoquémonos en 3 estudiantes específicos de ese salón que tienen barreras muy puntuales. Está Benjamín, que tiene una aversión sensorial profunda a las texturas húmedas y pegajosas. Tenemos a Sofía, que tiene una discapacidad motriz fina que le impide realizar este movimiento de pinza necesario para moldear los detalles del pan. Y luego está Isabela. Isabela es sumamente tímida, se paraliza por completo ante el lenguaje expresivo y es incapaz de verbalizar lo que está haciendo. O sea, el modelo clásico convertiría esa mañana en un desastre garantizado para los 3. Totalmente. O sea, obligar a Benjamín a tocar la masa húmeda para que se acostumbre desencadenaría una crisis sensorial totalmente evitable. Sí. Pero el diseño universal, el DUA, interviene ofreciendo opciones en esa misma mesa. Junto a la masa de sal, la maestra coloca arena cinética seca y también masa dentro de bolsas selladas tipo Ziploc. Ah, claro, para que apriete sin ensuciarse. Exacto. Benjamín puede amasar, puede sentir la presión y participar activamente en el proyecto de la panadería, pero sin la tortura táctil de la humedad. Y en el caso de Sofía, la barrera no es su comprensión espacial, es la ejecución motriz fina. Entonces, frustrarla exigiéndole precisión manual solo va a corroer su autoestima. La adaptación aquí implica, por ejemplo, ofrecerle herramientas más gruesas, como estos rodillos adaptados. Y esta estrategia me pareció brillante, implementan algo donde la nombran la directora de la panadería. Esa estrategia es fantástica. Es súper ingeniosa. Ella guía verbalmente a un compañero, explicándole exactamente dónde colocar cada adorno en el pan. Así ella ejerce liderazgo, demuestra que comprende toda la actividad espacial, pero está delegando la ejecución física. Y por último está Isabela, que nos soluciona el problema de la evaluación. Si la educadora se acerca con su tablita y le pregunta oralmente frente a todos, ¿qué figura hiciste?, Isabela se va a bloquear. Se congela. La evaluación auténtica no debe castigar su timidez. Entonces le permite señalar fotografías de panes que se parezcan a su creación, o jugar a vender el pan en silencio. Y así se evalúa su reconocimiento de las formas, no su nivel de elocuencia verbal. Hay un principio ético innegociable en todo esto, y el texto es muy enfático. Podría parecer más fácil o más rápido para la maestra dejar que Sofía o Benjamín simplemente observen mientras los demás amasan. Sí, claro, que miren cómo lo hacen los demás. Exacto, pero permitir la mera observación pasiva es, en el fondo, un acto de segregación que disfrazamos de cuidado. Es desgarrador, porque muchas veces disfrazamos de protección lo que en realidad es invisibilización. Creemos ingenuamente que al no exigirles, les estamos ahorrando angustia, pero en realidad les estamos robando el derecho a intentarlo. Es una capitulación pedagógica,
porque el mensaje implícito que recibe ese niño cuando lo dejas de lado es «tú no perteneces aquí» o «tú no eres capaz», Y eso corroe el autoconcepto. desde una edad muy, muy temprana. Y obviamente viola este principio de que todo estudiante tiene derecho a progresar. Ahora, otra pausa aquí. Seamos realistas con los recursos por un momento. A ver, Diseñar estaciones múltiples con arena cinética, preparar bolsitas selladas con masa, fabricar herramientas gruesas, idear evaluaciones no verbales. O sea, no estamos pidiendo a los educadores, que ya suelen estar súper sobrepasados de trabajo, que hagan el triple de esfuerzo solo para 3 estudiantes en un grupo de 15. y justamente esa, es la trampa narrativa del modelo antiguo. ¿Cómo así? Asumimos que estas adaptaciones son concesiones que consumen energía exclusivamente para quienes tienen un diagnóstico médico. Y no es así. La maravilla del diseño universal es que asume que la diversidad es la regla, no la excepción en el aula. Ah, ya entiendo por dónde vas. Claro, cuando instalas la estación de arena cinética pensando en Benjamín, los otros 12 niños del salón, que no tienen diagnóstico evidente, también se van a beneficiar enormemente. Claro, o sea, un estudiante neurotípico simplemente podría encontrar la arena cinética muchísimo más estimulante ese día. Exacto. Y eso aumenta su tiempo de concentración en la actividad. O pensemos en un niño con muchísima energía física. Al convertirse en las manos de Sofía bajo su dirección como maestra panadera, Está practicando habilidades. está practicando escucha activa, paciencia y empatía, que ninguna ficha impresa en un escritorio le podría enseñar jamás. Al normalizar esta diversidad de herramientas, se elimina por completo el estigma del material especial para el niño especial. Democratiza las opciones para todos en el salón. ¡Wow! Es que esta visión profunda transforma muchísimo más que solo una mañana haciendo panes de sal. Sienta las bases para entender que la rigidez del sistema es lo que realmente está quebrado, no las mentes de los niños que lo habitan. Hoy hemos navegado por conceptos de un peso inmenso. Desmontar el modelo médico rehabilitador nos obliga a, mirar nuestras propias aulas y nuestros propios espacios para poder identificar esas barreras invisibles que hemos naturalizado por tantos años. Que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Exacto. Y el diseño universal para el aprendizaje nos entrega, digamos, las herramientas de ingeniería proactiva para derribarlas antes de que causen daño, asegurando una evaluación auténtica que valora, de verdad, el avance de cada individuo sin someterlo a esta tiranía del estudiante promedio. Entonces, la conclusión ineludible después de leer todo este material es que ya poseemos el marco teórico y práctico para erradicar la exclusión desde los cimientos. Garantizar que la participación activa sea un derecho cotidiano, respetando las rutas únicas de aprendizaje desde los primeros años de vida. Que, a fin de cuentas, es cuando el autoconcepto humano apenas toma forma. Implica reconocer, con acciones concretas en el aula, que la multiplicidad de formas de aprender y sentir no es un obstáculo a superar. Es verdaderamente la materia prima con la que se forja el desarrollo cognitivo y social sano. Y me gustaría cerrar con esto, porque el material de hoy plantea una regla inquebrantable. Los niños, sin importar sus condiciones, deben estar siempre junto a sus pares, interactuando, colaborando, peleando y resolviendo conflictos juntos. Y esto, a mí, me deja con un escenario fascinante para proyectar hacia el futuro. ¿Cuál es ese escenario? Pensemos en los 12 niños neurotípicos del proyecto de la panadería. Si los criamos inmersos en este modelo desde los 3 añitos, viéndolo como algo completamente cotidiano que un compañero amase en una bolsa sellada o que otro se comunique señalando pictogramas en una tableta electrónica. Si interiorizan que el valor de una persona no reside en el cómo hace la tarea, sino en el hecho de hacerla juntos, mi pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cómo van a transformar estos mismos niños el diseño de nuestras ciudades, de nuestras leyes o de nuestros espacios corporativos dentro de 20 o 30 años? Es una pregunta espectacular. O sea, ¿van a llegar al mundo adulto como arquitectos, ingenieros o legisladores para quienes la división arcaica entre personas normales y personas especiales simplemente jamás tuvo sentido, jamás existió en su cabeza? Y yo estoy convencido de que van a construir un mundo donde la rampa, tanto arquitectónica como social, sea el primerísimo trazo en los planos. Totalmente. Porque concebir espacios excluyentes les va a resultar completamente ilógico. Un mundo confeccionado finalmente como un gran traje a la medida donde absolutamente todas las formas de existir caben con dignidad.
Ha sido un privilegio enorme acompañarles en esta exploración, de verdad. Continuaremos expandiendo nuestra mirada sobre estas lecturas y herramientas críticas en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta entonces.